amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, pues hoy tenemos un video bastante padre porque hoy les voy a platicar qué es lo que necesitamos para empezar a hacer fotografía de retrato. Y como les estaba diciendo al principio del video, bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de qué es lo que necesitamos para hacer fotografías de retrato. Pero me voy a centrar en la parte del equipo y no tanto en la parte de la técnica, porque creo que la parte de la técnica es dependiendo mucho de nuestra personalidad, ¿no? De si necesitamos ir a una escuela para aprender o si podemos aprenderlo todo vía YouTube o vía internet. Bueno, pues las dos formas son muy válidas, pero no me quiero meter como mucho en esto porque al final de cuentas cada uno somos diferentes y sabemos cómo aprender ciertas cosas. Y en la parte del equipo, bueno, pues sí es como un poco importante que nos digan a veces o que nos orienten un poco como a mí me hubiera encantado, por ejemplo, que al principio de mi carrera me orientaran un poco en esta parte del equipo y qué necesito y demás para poder empezar a hacer buenas fotografías de retrato, ¿no? Pero bueno, basándonos en esto, lo primero que les quiero platicar y les quiero como dar a entender es que, bueno, pues sí, hay una frase muy clásica dentro de todo nuestro mundo fotográfico que es de cualquier cámara que tengas a la mano es la mejor cámara que puedes tener. Sí, pero incluso yo también he caído, no es un error, pero sí he caído mucho en decirles a ustedes que desde con nuestro propio celular podemos hacer fotografías increíbles de retrato, de paisaje o de street o de lo que queramos, ¿no? Sí, se puede, obviamente, pero también hay que contemplar y hay que tener en mente que hay cosas que nuestro celular no puede hacer y que una cámara sí lo hace, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que es muy particular, me encanta a mí cómo hacer la separación del fondo al sujeto, ¿no? Entonces, con un celular, digo, puedo hacer una fotografía muy buena, puedo controlar la cantidad de luz que entra, puedo controlar la velocidad, o sea, básicamente podemos controlarla como si fuera una cámara manual, pero no tenemos la posibilidad de poder tener como las aperturas muy grandes de diafragma que nos van a hacer, por ejemplo, una separación de fondo, ¿no? Ahora actualmente muchos celulares están sacando como esta opción, pero es una forma digital, no es una forma realmente que se haga desde el lente. Esto quiere decir que si nosotros movemos, por ejemplo, el modo retrato de nuestros celulares, ya sea un iPhone, un Android o el teléfono que ustedes quieran que tenga esta opción, lo que hace es un desenfoque digital, no un desenfoque tal cual como en la óptica directamente del celular. Entonces, bueno, pues sí podemos tener buenos resultados al final con un celular. Pero si queremos realmente adentrarnos un poco más al todo el mundo de la fotografía, en específico de retrato, y tener unas fotografías mucho mejores que las fotografías que podemos estar haciendo con un celular, creo que lo primero que necesitamos sí pensar y vaya, repito, aunque tengamos unos buenos resultados con el celular, vamos a tener muchos mejores resultados con una cámara. ¿Por qué? Bueno, aparte de lo que les acabo de contar, de que, por ejemplo, la separación del fondo con el sujeto se hace de forma digital, bueno, pues también el tamaño del sensor de un celular es chiquitito en comparación a el tamaño del sensor de una cámara mirrorless o DSLR, ¿no? Por ejemplo, puede ser APS-C o puede ser full frame. El sensor de las dos formas es mucho más grande que el sensor de nuestro celular. Por ende, entonces captamos mucho más información, captamos mucho más rango dinámico entre las luces y las sombras. Obviamente ahí va a haber diferencia entre la cámara que tengamos o la cámara que adquiramos. Bueno, pues obviamente ahí tendremos como las diferencias entre este tipo de valores. Pero bueno, básicamente lo que necesitamos sí es tener primero una cámara y de preferencia que tenga lente intercambiable. Mucha gente también utilizaba, ahora actualmente creo que ya ni siquiera he visto tantas cámaras de este tipo, que son las pocket cameras digitales. Que eran como mucho más como para vacaciones y así, ¿no? Mucha gente en algún momento empezaron a comprar mucho este tipo de cámaras y pues la verdad es que es casi lo mismo que un celular, ¿no? Entonces básicamente sí necesitamos a fuerza una cámara que nos permita intercambiar lentes para poder tener resultados mucho mejores en tanto a la entrada de luz y para hacer este tipo de separaciones de fondo, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es lo primero que necesitamos, una cámara que tenga lente intercambiable. La marca igual no importa, o sea, actualmente creo que todas las marcas tienen muy buenos equipos. Es muy raro que compremos actualmente una Nikon o una Sony y que haga fotografías malas, ¿no? O que los colores estén pésimos. Realmente en esta parte creo que, pues sí, lo que a ustedes les guste, lo que a ustedes les convenga, la cámara que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida, ahora actualmente, bueno, que tengo la R5, bueno, pues la adquirí por las prestaciones que tiene, que hace muy buen video, que hace muy buenas fotografías. Y pues eso es lo que yo hago realmente en mi vida. Entonces tuve que adquirir una cámara de esta gama para poder seguir pues trabajando de esto, ¿no? Y al final pues yo cobro por el trabajo que hago y por la calidad y demás. Entonces, bueno, pues una cámara que me ofrece muchísimas prestaciones y como muchísima calidad para poder hacer este tipo de trabajo. Pero bueno, en su caso, sí pensar un poco más en que no hay que casarnos con una marca, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Canon, bueno, pero pues toda mi vida he usado Canon, pero también ha sido algo que
ha sido como paulatino, ¿no? Empecé a comprar mis primeras ópticas y mis ópticas eran Canon. En algún momento compré una Sony A7S II para hacer video y compré un adaptador para usar mis mismas ópticas de Canon. Entonces, bueno, ahora que cambié a la R5, pues no tuve ningún problema. Seguí utilizando mis mismas ópticas que tengo desde hace años. Obviamente también compré un adaptador chiquito para la cámara para poder usar estas ópticas en estas nuevas mirrorless de Canon. Pero al final, bueno, pues no fue tanto como el fanboy de Canon, ya saben, o sea, eso es a lo que me refiero, o sea, que no nos convertamos en un fanboy, sino más bien es como, bueno, ok, si hay una Fujifilm que me gusta muchísimo cómo da los tonos, cómo da los colores, y esa es la cámara que yo necesito porque ese es el tipo de fotos que quiero hacer, esa es la cámara correcta para ti. O sea, no hay como... si yo les digo yo uso R5, no quiere decir que ustedes tienen que usar un R5 para poder tener unas muy buenas fotografías o unos muy buenos videos. No. Eso también es una parte que tenemos que olvidar por completo. Pero bueno, eso en la parte de la cámara. Pero lo siguiente es un lente. Acá creo que ya he hecho varios... No me acuerdo si hice acá en YouTube un video hablando de un 50 milímetros o fue en Instagram. Pero bueno, el caso es que el mejor lente para empezar a hacer fotografías de retrato y también de la forma más económica para no tener que gastar como muchísimo dinero de inicio. De por sí comprar una cámara pues creo que es un esfuerzo bastante grande para cualquiera de nosotros. Cuando no nos dedicamos realmente a vivir de la fotografía, pues obviamente no lo pensamos como una inversión, sino más bien como un gasto, ¿no? En este caso, bueno, pues obviamente sí hay que tratar de pensar también que es como una inversión. Si es algo que nos está gustando muchísimo hacer o que queremos dedicarle muchísimo tiempo, pues eso es una inversión. Entonces, no lo veamos tampoco como un dinero perdido. Al final es una inversión que estamos realizando para nuestra educación, para nuestra formación o para lo que ustedes quieran hacer, pero es inversión para su diversión o para su pues, trabajo en algún momento, si es que sí lo quieren dedicarse a hacer fotografía, ¿no? Pero bueno, vámonos con el lente que es el 50 milímetros. En este caso el 50 milímetros 1.8, que es la versión más barata que existe para todas las cámaras que hay actualmente en el mercado. Todas tienen esta misma óptica, obviamente cada uno con sus entradas, o sea, es el 50 milímetros y me parece que todos sí son 1.8, no es 1.4, o el 1.4 es un poco más caro y todavía hay una versión más cara que es el 1.2, bueno, pero el 1.2 ya estamos hablando que es algo mucho más profesional y mucho más caro y a lo mejor al principio pues no vale tanto la pena invertir en este lente, ¿no? Pensemos un poco más en el 50 milímetros 1.8 y la verdad es que, bueno, este lente es buenísimo. Yo también utilicé muchísimo tiempo un 50 milímetros 1.8 para hacer fotografía de retrato. Me gustaba muchísimo porque el bokeh que genera también al usar el 1.8 es increíble. O sea, la verdad es que la separación en los fondos se nota bastante la diferencia. De hecho, si ustedes ponen una fotografía de iPhone, por ejemplo, iPhone 12 con el modo retrato a una fotografía con su cámara y con un 50 milímetros, van a ver que la diferencia es abismal y que no se ve falso la parte del blur que se hace o el desenfoque que se hace en la parte trasera, sino que sí se ve totalmente real y que con este bokeh podemos obtener unos resultados muy padres que podemos hacer al principio de nuestras carreras cuando todavía no tenemos o cuando todavía no pensamos en invertir bastante en algún tipo de óptica. Pero bueno, esto es lo que necesitamos primero para poder empezar a hacer buenas fotografías de retrato. Pensando también un poco en la parte de hacerlas en locación. También la parte de estudio, bueno, eso es como un poco más avanzado ya cuando también tengamos conocimientos de utilizar la iluminación y demás. Bueno, pues eso ya sería como un segundo plano en donde ya podríamos platicar y pensar tal vez en comprar flashes o luces LEDs o algún tipo de iluminación que esté en tendencia o algo así. Bueno, pues es también pensar en invertir en esto, pero al principio vamos a poder hacer muy buenas fotografías con este tipo de equipo, que es algo muy sencillo, que solamente necesitamos literal una cámara y un lente 50 milímetros 1.8. Y hablo del 50 milímetros en específico porque es la óptica más barata que existe en el mercado actualmente con este tipo de diafragmas. Porque también existen obviamente el 35 milímetros, el 85, el 105, pero bueno, cada uno de estos va aumentando más el costo porque el material de construcción es diferente, el tipo de objetivo que se necesita y las lentes que se utilizan dentro del mismo lente, pues también son como más, hay más, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene que costar un poco más el equipo. Entonces, con este tipo de pues digamos kit que podamos tener, podemos hacer fotografías ya muy buenas. La mayoría de las cámaras también traen lentes de kit, que son regularmente 1835, 1805, 1835. No me acuerdo cuánto es la medida exacta del lente de kit que traen,
Se pueden obtener también fotografías muy buenas, pero al final en el retrato también lo que buscamos mucho, depende mucho, ¿no? Acá me voy a aventar un poquito como a lo que todo el mundo está tratando de hacer, es como esta separación, ¿no? Como un bokeh muy grande y pues obviamente necesitamos aperturas de diafragma muy grandes para poder hacer esta separación. Y con el 1.8, bueno, pues es como una medida muy buena para poder empezar a hacer este tipo de separaciones. Y bueno, segundo es un rebote de luz, para poder hacer fotografías un poco más diferentes, digamos, de cierta forma, y no utilizarlas solamente como nos está dando la luz natural. El rebote nos va a ayudar muchísimo también para aprender y para empezar a entender cómo modificar la luz. Si pegamos de un lado donde nos está dando el sol de acá y nosotros rellenamos del otro lado, vamos a aprender que se va a rellenar. O viceversa, si estamos haciendo un contraluz y de repente ponemos el modificador enfrente de la persona para poder rebotar la luz del sol, vamos a entender cómo está funcionando esta iluminación para poder hacer fotografías de retrato mucho mejores. Entonces también un rebote es bastante indispensable al principio de nuestras carreras, cuando tampoco sabemos todavía como mucho la parte de edición, ¿no? Porque eso nos va a ayudar muchísimo a poder contrarrestar un poco las partes oscuras de los retratos que estemos haciendo. Y bueno, esto básicamente es lo que yo les diría que es lo que necesitan para poder empezar a hacer fotografías de retrato. Obviamente si no tenemos los recursos para poder adquirir una cámara o un lente o el rebote, bueno, pues es que hay que irlo haciendo paulatinamente, ¿no? Acá no se trata de gastar y llegar y literal comprarte todo de un jalón, porque pues volvemos a la misma, ¿no? En ese caso pues mejor inviertes en algo mejor poco a poco y vas mejorando cada vez tu equipo, ¿no? La idea, obviamente, bueno, si ustedes pueden hacerlo de un jalón, pues estaría increíble, pero si no, la idea es empezar a adquirir poco a poco el equipo que necesitamos, ¿no? En este caso, lo más barato pues sería el rebote, y podemos hacer fotografías muy padres con nuestro celular y un rebote de luz y empezar a manejar un poco desde ahí la luz, después empezar a adquirir la cámara y después el lente. Y por último, bueno, pues también algo que nos cuesta muchísimo trabajo a todos los fotógrafos al principio es conseguir modelos. Creo que ya se los he dicho en muchos videos. No necesariamente al principio tenemos que tener los mejores modelos o los mejores modelos para poder empezar a hacer buenas fotografías de retrato. De hecho, creo que la mejor forma de empezar a hacer fotografías de retrato y la mejor forma en que podemos interactuar con los modelos, ya sea modelo pro o no modelo pro, es justamente utilizar a nuestros propios amigos o familia, porque con ellos tenemos toda la confianza de poderles decir, a ver, haz esto, siéntate aquí, volteate así, no sé qué. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo también para poder entender nosotros qué poses sí se ven bien y qué poses que a lo mejor en nuestra mente se veían increíbles y ya cuando los vemos en cámara pues no están tan padres. Nos va a ayudar muchísimo a que si, por ejemplo, una foto no nos queda bien, pues bueno, a nuestro amigo le podemos decir, o a nuestra amiga le podemos decir, oye, ¿sabes qué? No quedó padre, hagamos otra, ¿no? Y no va a pasar nada, no es como un trabajo, no te están pagando por nada, al contrario, te están ayudando para que tú aprendas a hacer este tipo de fotografía. Entonces, no nos compliquemos o no pensemos en que necesitamos a fuerza también tener muy buenas modelos. Obviamente sí, también es una parte muy importante de la fotografía, o sea, que la modelo pueda proyectar cosas o el modelo pueda proyectar cosas que tú le estás pidiendo. Pero también es muy importante que tú aprendas a solicitar estas cosas, es decir, pedírselas y que sepas cómo expresarte exactamente para saber qué es lo que quieres obtener. Y esto lo vas a obtener, obviamente, no peleando, pero sí como muy insistentemente con tus amigos para poder hacer como que tus fotografías tengan lo que tú quieres que se represente, ¿no? Y al final eso te va a ayudar muchísimo a la dirección, a los modelos profesionales, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto creo yo que es lo que necesitamos para poder empezar a hacer buenas fotografías de retrato. Obviamente todo es paulatino, todo va con el tiempo, van a ir mejorando, vamos a ir mejorando. Nunca dejamos de mejorar, o sea, la carrera de fotógrafo es que todo el tiempo estar aprendiendo y aprendiendo. Y más también porque la tecnología nunca termina de avanzar, ¿no? En este caso, bueno, desde nuestras cámaras hasta nuestros lentes, hasta los programas de edición, cada vez hay más cosas nuevas y cosas mejores también que te ayudan a hacer muchísimo más fácil las cosas. Y obviamente todo esto es aprendizaje. Es una curva de aprendizaje que nunca termina. Entonces, bueno, tampoco es como que en algún momento van a llegar a ser los mejores fotógrafos del mundo. Ojalá y que sí. Pero, pues, la idea de esta carrera también es como seguir todo el tiempo evolucionando para no estancarte y obviamente que sigas creciendo y generando mucho más ideas y creatividad, ¿vale? Pero bueno, básicamente esto es lo que les quería platicar para poder empezar a hacer sus fotografías de retrato y que tengan unos resultados increíbles poco a poco. No se desesperen, van a ir mejorando. En la parte de edición también es la misma, poco a poco. Vean muchos tutoriales, esto ayuda muchísimo. Yo también he visto muchos tutoriales en YouTube que me han ayudado mucho para poder solucionar algunas dudas que tenía de cómo borrar cosas o de cómo hacer corrección de color en la piel y demás, ¿no? Bueno, sí es como algo que tenemos que dedicarle mucho tiempo si es que queremos dedicarnos a esto. Y bueno, esto ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva este tip.
Y también no olviden de suscribirse, no olviden de darle like y nos vemos en el siguiente video.